Muy buenas tardes, amigos, soy el pastor René Gali para servirles. Es un gusto estar con ustedes y espero que la plática de esta tarde, de esta noche, sea de bendición para ustedes. Quisiera yo hablar sobre someterse a la autoridad. Es un tema en la Biblia que casi no nos gusta tratar o tocar, y lo leemos precisamente en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Para la mayoría de los adolescentes hay pocas cosas más difíciles que obedecer órdenes de una autoridad de cualquier tipo. Generalmente los adolescentes son los que más órdenes reciben desde niños. Cuando son niños las reciben gustosos, pero después empiezan como que a rebelarse, como que ya basta, yo los quiero independizarme, quiero hacer mi vida, etcétera, etcétera. Y les cuesta más trabajo, ¿verdad? Simplemente es contrario a la rebeldía de la carne. No quiere decir por eso que son rebeldes. Y de la exuberancia juvenil, el ímpetu juvenil que tienen los jóvenes, pues los está llevando a explorar, a analizar, a ver situaciones que a lo mejor nosotros ya pasamos, ya no quisiéramos ni saber de ellas, pero ellos están en eso. Sin embargo, es muy importante para los adolescentes entender la autoridad y su estructura. ¿Ok? Todos vivimos en una familia. En la familia hay autoridades, en la escuela hay autoridades, en el trabajo hay autoridades, las autoridades civiles, las autoridades, siempre vamos a tener autoridades que estén vigilando nuestro buen comportamiento. Entonces más vale ver qué dice Dios al respecto, cuál era el plan de Dios, porque la Biblia, lo acabamos de leer, sométase todo el mundo a las autoridades, porque no hay autoridad sino la impuesta por Dios. Por Dios han sido dadas las autoridades establecidas. Entonces, la base de la autoridad es que, primeramente, Dios es soberano. La máxima autoridad de cualquier situación es Dios, ¿verdad? Él es soberano. Segundo, Dios ha establecido todas las autoridades menores a Él. No hay ninguna autoridad superior a Él, ninguna. Entonces todas las autoridades que existen por Dios han sido establecidas, acabamos de leer, ¿verdad? Dios ha dado una cadena de mando. Si hay una autoridad, debe haber una cadena de mando. Quizá para las personas que estudiamos en una escuela militarizada es más simple, más sencillo, estamos más acostumbrados a la autoridad, pero hay personas que no les gusta la autoridad, se rebelan ante cualquier autoridad, no entienden por qué tienen que tener tantas autoridades encima de ellos, porque lo ven como si fuera algo malo para sus vidas. Y yo quiero decirte qué bueno que hay autoridad. Si no fuera por eso, si así el mundo anda, ¿cómo estaríamos, verdad? Entonces, el punto 2, la naturaleza de la autoridad. ¿De dónde viene esa autoridad? Cubre todas las áreas de la vida, la voluntad de Dios. O sea, esa autoridad fue hecha por voluntad de Dios. ¿Quién aconsejó al Señor? A Dios nadie le aconsejó nada. Todo lo que es y lo que no es, por su voluntad de Él. ¿Sí? Entonces, si Él quiere que haya autoridad, debe haberla. Y hay que manejarla de la mejor manera posible. Incluso hay promesas en la Biblia. Dice: honra a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás sobre la tierra en Cristo Jesús. Ahí hay una promesa muy grande. Honrar esas primeras autoridades que son las que Dios nos dio. Eso hace que tengamos larga vida sobre la tierra en gloria en Cristo Jesús. Entonces sí conviene obedecer la palabra y llevarla a cabo. Entonces cubre todas las áreas de la vida porque fue por voluntad de Dios. Se mueve en cadenas específicas, ¿ok? Ya las mencioné. Autoridades en el hogar, en la escuela, en el trabajo, autoridades civiles, en la vida pública, etcétera, etcétera. Siempre va a haber autoridades y
y más vale que lo entendamos, que nos sometamos y que las ayudemos, porque muchas veces las autoridades están viendo todo desde otro punto de vista y necesitamos tener, tanto las autoridades como nosotros, los dos puntos de vista, ¿verdad? Para poder equilibrar, ¿ok? Está diseñada para mantener el orden. Si no fuera porque tenemos autoridades, no habría orden. Viviríamos cada quien como animalitos, como lo que se le ocurriera hacer. Las autoridades ponen las leyes, hay leyes de transitar, leyes de todo tipo, y las necesitamos para no salirnos de ello y hacer cosas incorrectas. Se mueven por progresión a través de varias etapas, ¿ok? Comenzamos con que tenemos unas autoridades, nuestros padres, pero cuando ya somos grandes, cuando ellos ya son viejos, ahora ellos necesitan la protección de nosotros. Nosotros comenzamos con la protección que ellos nos brindaban cuando éramos pequeños, cuando éramos niños. Ahora de viejos, nosotros necesitamos la protección de ellos. Platicaba yo con mi hijo, tiene 34 años de edad y no tiene hijos todavía. Digo, hijo, ve pensando, porque cuando tú tengas mi edad, qué bendición que tengas un hijo como de la edad tuya ahora y te pueda apoyar y sostener cuando tú ya no puedas trabajar, ¿sí? Porque es la ley de la vida. Entonces, más vale la pena ir pensando en todo esto. Entonces, la base de la autoridad es que es la voluntad de Dios. La naturaleza de la autoridad es una cadena llena de autoridades en todos lados. La razón de la autoridad. ¿Por qué razón va a haber autoridad? Impide la anarquía. Si no hubiera leyes, si no hubiera planes hechos por la autoridad, entonces sería una anarquía total en la que viviríamos. Permite a los mayores guiar sobre la base de la experiencia. Yo sé que a los jóvenes necesitan tener sus propias experiencias, pero ya muchos pasamos por muchas y algunas son desagradables. Y sería mejor comunicarlas y saber enseñarle a los más jóvenes que no vale la pena tener ciertos problemas por falta de autoridad en nuestra vida, ¿sí? Restringe la rebeldía humana. El humano de por sí es rebelde. A nadie nos gusta que nos pongan un semáforo y nos detengamos y pues si no pasa nadie me lo debo pasar, ¿verdad? No pasa nada. Pero si me ve por ahí alguien que estaba en su moto atrás de una pantalla, wow, me infracciona, ¿verdad? Aunque no haya pasado nada. Y tenemos que ser tolerantes y cuidar esos detalles porque no siempre será así de fácil. Habrá ocasiones en que si no las respetamos vamos a tener problemas graves, ¿okay? Nos enseña a someternos a Dios. Si aprendemos a someternos a las autoridades que Dios ha establecido, esto nos va a ayudar a someternos a la autoridad divina de Dios. Necesitamos esa autoridad en nuestra vida para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto, para sabernos manejar ante cualquier situación, para ser ejemplo a los demás, a los que no tienen o no creen en Dios. Ellos nos están mirando a nosotros, nada más están puestos sus ojos en nosotros y nada más cometemos un error y mira, no que es cristiana, no que quién sabe qué. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces nos enseña a someternos a Dios así como nos sometemos a las autoridades que Él ha establecido, ¿okay? Y el cuarto y último punto, los límites de la autoridad, porque toda autoridad también tiene límites. En los ejércitos también aprendemos eso, ¿sí? Hay diferentes autoridades con diferentes nombres, general, capitán, mayor, teniente, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene un rango y un límite de autoridad. Entonces todos tenemos que aprender esos límites de autoridad. Se queda dentro de los confines de la cadena. Por ejemplo, tus padres, aunque tú crezcas y ellos ya no puedan valerse por sí mismos, son una autoridad que Dios te dio porque son tus padres, nada más por eso. Tus compañeros de trabajo, de escuela, qué sé yo, todos debemos entender
que estamos sometidos a autoridades para que la convivencia sea plena y correctamente. Siempre está limitada por la palabra de Dios. Toda autoridad debe estar limitada por la palabra de Dios. Por eso aquí lo puso Dios en Romanos 13:1, ¿sí? Y la indicación de Dios es sométase. Así comienza este versículo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí como que es redundancia, si esa autoridad es superior, ¿sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, las nombró una persona me nombró pastor de la iglesia, ¿verdad? Para eso estuve en un instituto bíblico estudiando y me ungieron como tal, porque ahora cualquiera se cree pastor, cualquiera pone su reunión en su casa, y no digo que no lo hagan, qué bueno que estudien la Biblia en su casa, pero en la casa el sacerdote es el padre de familia, ¿sí? Y muchos ni a eso llegan. ¿Cuántos hogares en México sin un sacerdote? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y saber someternos a lo indicado por Dios. Más allá de esas calificaciones, siempre es total. La autoridad es total, ¿sí? Nunca va a dejar de ser nuestra autoridad. Es la que Dios nos dio. Y nunca tendrás que dar cuentas por obedecer. Vas a dar cuentas cuando desobedezcas. Pero si tú estás sometido y obedeciendo a toda autoridad, no tienes que rendir cuentas. Eso es lo mejor. Eso es la verdadera libertad, lo más bello que existe, ¿verdad? A menos que haya violado un principio bíblico al hacerlo, ¿verdad? Conclusión: toda desobediencia tiene un precio y a veces es de por vida. Toda desobediencia tiene un precio y a veces es de por vida. En todo lo que hacemos estamos sembrando y cosechando. El hombre cosechará todo aquello que ha sembrado. Debemos de tener cuidado qué estamos sembrando y cómo estamos sembrando. Eso lo saben muy bien los campesinos. Si quieren que su cosecha sea abundante, tienen que conocer muy bien muchos factores, entre ellos el clima, la estación, la tierra, el fertilizante, etcétera, etcétera, el tipo de semilla, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado qué están sembrando, porque todo lo que sembrara el hombre, eso cosechará. Entonces, ¿qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros discípulos? Que siembren para cosechar. Si una persona que todo el tiempo está sembrando pleitos, obviamente va a cosechar pleitos, ¿sí? ¿Cómo estás sembrando? Es la pregunta con la que quisiera finalizar esta charla. ¿Cómo estás sembrando? ¿Y qué estás sembrando? Porque acuérdate que los pastores le estamos hablando a los corazones. Los pastores tenemos que llegar al corazón de los seres humanos. Todos van a ser exigentes con nosotros. Tenemos que cumplir un parámetro de calidad en lo que estamos haciendo. Los ojos del mundo están puestos en nosotros, y más si somos cristianos o nos decimos cristianos. La gente está esperando ver el error para señalarlo. Entonces, ¿cómo estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Esto determina lo que vas a cosechar en el futuro. ¿Quieres tener buenas cosechas? Siembra amor y vas a cosechar amor. Para finalizar esta charla, permíteme hacer una oración por ti. Tú que estás escuchando, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero orar en favor de todos aquellos que vean esta plática, esta prédica. Yo sé que es un punto difícil de entender, no nos gusta, pero tenemos que estar sometidos a todo lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender eso para que nuestra vida sea cada vez mejor y ser un buen ejemplo como creyentes, como cristianos, como hermanos, como amigos, como familiares. Ayúdanos, Señor. Si tú nos das
una buena orientación a través de tu Santo Espíritu y nos ayudas para bendecir con amor a la gente, vamos a poder disfrutar de un mejor medio. Que Dios los bendiga a todos.